musculares más frecuentes son en la parte lumbar, en la pantorrilla y en el muslo. La ruptura tendinosa generalmente es completa. Estas rupturas son del tendón extensor largo del dedo pulgar, que determina el dedo en martillo, la ruptura del sóleo, de los gemelos, del tendón de Aquiles o tendón calcáneo, del cuádriceps, del tendón rotuliano, los supraespinosos, el tendón de la porción larga del bíceps braquial principalmente. El inicio de todas estas lesiones es súbito, con dolor intenso, a veces la sensación de haber recibido un golpe, una pedrada, una patada, acompañado de un chasquido. Así sucede, por ejemplo, en la ruptura del tendón de Aquiles. Otros síntomas y signos son la tumefacción, disminución de la fuerza, en la distensión muscular, la falta de movimiento activo con conservación del pasivo, en las rupturas musculares y tendinosas completas. El paciente no puede caminar de puntas, de pies, en las rupturas del tendón de Aquiles, ni puede extender la tercera falange, que queda en flexión en la ruptura del tendón extensor del dedo. Puede encontrarse una tumoración en el surco del sitio de lesión, en las rupturas tendinosas. Con el tiempo, el segmento en la pierna, en el muslo o en el brazo, que corresponde a una ruptura, sufre un adelgazamiento en relación con la atrofia muscular subsecuente. El tratamiento en primer momento va dirigido a aliviar el dolor, disminuir la tumefacción, ayudando a la reabsorción del hematoma, analgésicos antiinflamatorios. Conviene colocar una inmovilización provisional como una férula de yeso o un aparato ortopédico. La reparación quirúrgica de lo establecido en las rupturas, salvo excepciones, después se coloca una inmovilización con yeso. Posteriormente se indica la fisioterapia, que puede ayudar una recuperación funcional. Entonces, tener presente en la contusión la producción de hemartrosis o hidroartrosis, los edemas que acompañan en las pocas horas la presencia de flictenas o ampollas, lo que es más frecuente en el caso de fracturas en el tobillo, en el codo o en las supracondilias. El hematoma puede reabsorberse total o parcialmente, puede calcificarse, puede organizarse, puede supurar, o sea, llegar a una infección. Los derrames articulares traumáticos abundantes, hay que hacer una evacuación. Si hay un dolor intenso, para disminuir el derrame, si es seroso o hemático, ayudar a la sinovial su lenta reabsorción, previamente a una reducción de ciertas fracturas periarticulares. El esguince o torcedura o entorsis, podríamos decir que se llama esguince al conjunto de alteraciones anatomopatológicas y clínicas de una articulación originada por un movimiento brusco que se hace al sobrepasar forzadamente los límites normales de los movimientos. El esguince se determina con dolor, tumefacción, equimosis, derrames. Es típico los esguinces en el tobillo y en la rodilla. Lo mismo la distensión muscular, se trata de rupturas fibrilares completas o incompletas del músculo. Depende de la edad. Siempre tener presente la actividad realizada en el fútbol, en el tenis, en la paleta, etc. La distensión muscular, puede haber una ruptura parcial de los gemelos, que es muy molesta e incapacitante. La ruptura del tendón de Aquiles, también encontramos la fobia o el espacio que hay por el tirón fuerte que se hace el deportista.
La ruptura tendinosa, vuelvo a reiterar, la patogenia puede ser una contracción violenta o asinérgica o inesperada de un músculo. Más frecuentemente se debe a una elongación súbita del tendón, estando el músculo contraído. Síntomas: hay una impotencia para la movilidad activa. La ruptura muscular lo podemos considerar también el desgarro muscular completo. Lo más frecuente son las rupturas que tienen una sintomatología semejante a los tendinosos. Puede haber la presencia de hematoma, puede ser grande o compresivo. Puede haber rupturas bilaterales. La sutura del tejido muscular es técnicamente difícil. Si hay que hacer puntos de colchonero, por lo que es posible, debe evitarse si hay compensaciones por la acción de otro músculo del mismo grupo muscular. Luxación se define como la pérdida permanente de contacto de la superficie articular. Puede ser de causa traumática u ortopédica. Las traumáticas por grave rotura de la cápsula y ligamentos articulares. Va a haber deformación, resistencia elástica, posición especial de la extremidad del miembro. La radiografía confirma la lesión. Siempre es una urgencia en la reducción de las luxaciones. Cuando hay una luxación más una fractura, no es infrecuente en los traumatismos importantes. Lo urgente es reducir la luxación. Las luxaciones las podemos clasificar en traumáticas. Pueden ser patológicas, luxaciones recidivantes. Habitualmente también se produce en la rótula. Otro capítulo son las denominadas fracturas, que son lesiones traumáticas del cartílago de crecimiento. Fracturas, que es la solución de continuidad del hueso producidas bruscamente. Ya hemos mencionado la clasificación de las fracturas desde el punto de vista etiológico. Pueden ser traumáticas, patológicas, por fatiga o por sobrecarga. Fracturas desde el punto de vista patogénico, por mecanismo directo, cuando se producen a nivel donde se actuó la violencia, o indirecto, cuando la fractura es a distancia. Fracturas por su localización dentro del hueso. Pueden ser diafisiarias, metafisiarias, epifisiarias, con luxación. El trazo de fractura es muy importante. Radiológicamente, recordar el trazo para dividir las fracturas diafisiarias si son estables o inestables. Entre las estables, el primero de ellos es en lo referente que no hay una punta ósea aguzada. Puede transformarse en una fractura cerrada. Hay que esmerarse en inmovilizar lo más pronto y perfectamente posible una fractura cerrada, quizá inestable, para evitar que se haga expuesta. Las epífisis de la lesión se describe de acuerdo al nombre específico de cada sector anatómico. De la epitróclea, fracturas medio cervicales del cuello del fémur, desprendimientos epifisiarios, fracturas epifisiarias, extra o intraarticulares. Puede haber fracturas acuñadas, fracturas con minutas simples, con minutas en galleta, por extensión. Pueden darse, esas fracturas que les he mencionado son en columna vertebral. También por extensión pueden ser completas del hueso, afectando todo el diámetro. De acuerdo al desplazamiento, hay 4 tipos de desplazamiento: longitudinal, lateral,
angulatorio y rotatorio. Longitudinal consiste en el cabalgamiento o diastasis, o sea, la separación. Los laterales o antero-posteriores que se engloban como laterales son interno, externo, anterior o posterior. Las angulaciones pueden ser en varo, en valgo, antecurvatum o recurvatum. Y las rotaciones son externas o internas. Ya saben ustedes la sintomatología de las fracturas: dolor, impotencia funcional, deformidad, movilidad pasiva anormal y crépitos. El dolor exquisito sobre sitios habituales a nivel del trazo de fractura. El método de tratamiento de las fracturas depende de la triada: la reducción, inmovilización y preservación de la función. Hay métodos de reducción: extemporáneo, lento y el quirúrgico. Extemporáneo es efectuado en una sola sesión, con maniobras de tracción y contratracción, maniobras manuales, con o sin anestesia local. La reducción lenta se hace en base a la tracción continua. Una semana, depende de la lesión. Y la reducción quirúrgica, como el nombre lo dice, es una tercera etapa para poder reparar, operar, que consiste en reducir una fractura anatómicamente. ¿Qué desplazamientos aceptables puede darse en una fractura? En una fractura intraarticular, la reducción debe ser perfecta, en tanto que una fractura extraarticular no somos estrictos. Debe haber contacto-presión en las fracturas y una inmovilización adecuada en las fracturas que son operadas. Requieren o no yeso, de acuerdo a la serie o circunstancia, si es una fijación interna con placa, clavos intramedulares o fijación externa. Se puede hacer la corrección de desviaciones primarias o secundarias de las fracturas, o sea, de las angulaciones. Existen recursos incruentos contra las desviaciones de las fracturas. Pueden ser contracciones continuas con desplazamientos secundarios. Pueden ser longitudinales cuando hay cabalgamiento diastasis. Y si el enfermo está enyesado, a veces se plantea la conveniencia de hacer ventanas para corregir las angulaciones. Tener presente en asociaciones traumáticas y complicaciones iniciales. Ustedes tienen que ver si hay lesiones cráneoencefálicas, si hay lesiones maxilofaciales, si hay lesiones a nivel del tórax, si hay lesiones de shock hipovolémico, shock neurogénico. Siempre ver la hemorragia, la isquemia, la presencia de pulsos distales en todas las lesiones, por la presencia y complicaciones neurovasculares. En heridas de arma de fuego, siempre puede haber
lesiones vasculares, puede haber espasmos, trombosis, hemorragias retardadas, hemorragias extremas que requieren sala de operaciones. Igual, el síndrome compartimental, no se olviden de eso. Puede haber lesiones de los nervios periféricos. Entre estas lesiones hay dolor superficial, sensibilidad profunda propioceptiva alterada. Hay que ver la gravedad de las lesiones de cada nervio. Pueden ser estas lesiones externas por arma blanca, balas, objetos diversos. Entre las lesiones anatomopatológicas de los nervios, hablamos de una neuropraxia, que es el bloqueo del transitorio de la función del nervio. Axonomesis es la sección del axón. Están seccionados los cilindroejes, pero las vainas del nervio permanecen indemnes. Y la neuromesis es sección del nervio. Consiste en la sección completa del nervio, incluidos sus envolturas. Debe hacerse una neuropraxia ante una lesión dudosa. El diagnóstico siempre una neurorrafia, si es necesario, si está seccionado el nervio. Y tener presente en lesiones por objetos punzocortantes, penetrantes, la gangrena gaseosa, que esto puede llevar a la muerte por el Clostridium. En un 70% el Clostridium perfringens es el que da y ataca más en las heridas por arma de fuego, por clavos. Siempre en la cubierta del tétano, inmunización básica y la profilaxis en caso de heridas. En las atricciones, el síndrome de aplastamiento. Urgente, hay que hacer la descompresión, evitar, como se dice, la muerte muscular, llegar a las fasciotomías. ¿Preguntas, jóvenes? Karen, Estrella. Presente, doctor. A ver, ¿qué has entendido? Repite. ¿Qué has entendido de lo que he hablado?